Buenas noches, estimado arquitecto y compañeros. Para nosotros es un gusto presentarles nuestro proyecto que se centra en las cumbres de Quitumbe. Como hemos visto, le hemos puesto el renacer de las cumbres de Quitumbe y vamos a ver uno a uno cada uno de los aspectos de las 33 claves para mejorar el confort de las habitaciones. Vamos a ver aquí de las viviendas sostenibles. Vamos a ver el nivel urbano. La primera clave dice espacios públicos y colectivos e intermedios. Vamos a ver aquí espacios públicos e intermedios, la condición actual. Vemos que no hay espacios verdes, no hay un buen mantenimiento y hay bastante vandalismo y delincuencia. En la solución urbana estamos implementando la ampliación de espacios públicos, el mantenimiento y la accesibilidad, como vemos aquí, a personas que tal vez con movilidad reducida. En la segunda clave vemos el paisaje natural y edificado. En la condición actual vemos el impacto visual y ambiental que generan estos edificios. Y también vemos que hay un desbalance entre las zonas verdes y las construidas, puesto que hay pocas zonas verdes, como podemos ver aquí en la imagen. Podemos también ver que hay desafíos en la integración urbana y también en la ambiental. No hay un buen confort térmico ni tampoco una buena ventilación. ¿Cómo podemos mejorarlo? Aumentando las zonas verdes interconectadas y el uso de materiales y diseños arquitectónicos integrados que me permitan una mejor ambiente. Vamos a ver aquí en la topografía. También vemos que la coordinación actual, vemos que está en un relieve, en la mitad de unos volcanes, que prácticamente es una región plana. Está sembrado en Cancagua, esto permite que haya una buena cimentación en los cimientos y lo que nos permite una buena construcción. En la solución vamos a implementar sistemas de drenaje y también una canalización de lo que son de las aguas. Vemos aquí en el soleamiento y sombras, podemos ver que hay bastantes edificios de 4 a 8 pisos, lo que también hace que se proyecte sombra sobre los otros edificios, por lo cual también tenemos que mejorar en ese aspecto y crear edificios más cortos para impedir que se les haga también esta clase de sombra. La solución, orientación solar óptima, patios internos y claraboyas para permitir la iluminación natural y paneles solares y pérgolas solares también se puede hacer. Vamos a seguir viendo, también tenemos aquí el análisis de los vientos, tenemos aquí la condición actual, vemos que en general es un clima bastante frío y hay una máxima velocidad de 12 metros sobre segundos, que es prácticamente del clima frío. Aquí tenemos una mejor explicación de cuál es el clima frío, el húmedo y el cálido. Para la protección también podemos poner aleros contra el viento y optimizar también la ventilación natural. En esta parte, en la localización del proyecto, podemos ver que las cumbres de Quitumbe está bien ubicado. Alrededor tenemos varios aspectos favorables, como por ejemplo la Universidad Salesiana, el Quicentro Sur. También tenemos otros conjuntos habitacionales, tenemos cerca la Fiscalía. En la parte de acá abajo también tenemos algunos usos y también podemos tener aquí una escuela y podemos ver que hay algunas funciones que le permiten un buen espacio estratégico y funcional. Vamos a ver aquí en la siguiente clave, en la densidad, vemos que como son bastantes pisos en altura, hay bastante densidad de las personas. Como podemos ver, hay alrededor de 11.000 hogares distribuidos en aproximadamente 60 manzanas, en las que hay, por ejemplo, viviendas de 4 a 8 pisos. Entonces, vemos que hay bastante densidad y vemos que no se ha ocupado tampoco bien los espacios. ¿Cómo podemos solucionarlo? Optimizando los espacios y haciendo un desarrollo escalonado. Muy bien, acá en el siguiente tenemos también la diversidad de usos y la integridad socioespacial, que vemos que no se está integrando. En la evaluación podemos ver que tenemos un 63% de todo este análisis urbano. Muy bien, vamos a ver la siguiente clave. Muy bien, tenemos la clave la clave 2, que es el componente arquitectura. Continuamos. Muy bien, aquí tenemos la movilidad de lo que se refiere al mobiliario. Continuamos, por favor. En el mobiliario, que es la siguiente, ahí muy bien, vemos
En este caso hemos tomado en cuenta el aprovechamiento de los espacios arquitectónicos. Por ejemplo, en el caso de las escaleras, bien en la parte inferior podemos ocuparle para una biblioteca, un librero o a su vez también la construcción de un baño. De la misma manera se ha pensado en los muebles. Por ejemplo, ahí vemos sofás que son convertibles, pueden convertirse en camas y de esa manera ser también más sostenible, ya que se puede utilizar en diferentes aspectos. Y vemos la habitación en sí, todo el mobiliario es de esa forma. Tenemos lo siguiente, las vías de acceso. Vemos que el condominio está ubicado en las avenidas Quitumbeñán y Condorñán. Sin embargo, vemos que en el interior del condominio es necesario más vías de acceso públicas. En ese caso, hemos hecho vías tanto para los peatones como para las personas no videntes y aquellos también que se movilizan mediante sillas de ruedas. Bien, en el otro aspecto tenemos la clave de proyecto nuevo en emplazamiento general que se refiere a dos aspectos de la trama irregular que se refiere a la forma de figuras, como en este caso hemos construido en forma de T, tanto paralelas como opuestas. Y también tenemos el Clauser, que principalmente se encierra un semicírculo. De esa manera vemos que la mayor parte de viviendas se encuentran con una privacidad casi total, ¿no? Pero vemos que hay espacios semiabiertos. Y bueno, en el siguiente aspecto tenemos el reciclaje de edificios. Bueno, aquí no se hace. Vamos a ampliarlo un poco y vamos a ver en cuanto a la densidad. En la densidad, generalmente en una hectárea se construyen 120 viviendas. Sin embargo, como tenemos en este espacio de 1,6 hectáreas, hemos optado por construir 192 viviendas, para lo cual hemos obtenido un módulo de 4,48 por 4,48, obteniendo una dimensión de 20,07 por módulo, realizando así unos supermódulos para las viviendas. En el caso uno vemos que se ha realizado por la unión de unos 8 de estos módulos y vemos este supermódulo que tenemos de una vivienda. En esta vivienda que es principalmente de dos pisos, en la cual vemos en la planta baja, podemos ver aquí, ¿no? Se tiene una sala, un comedor, una cocina y también un baño, mientras que en la parte de arriba es dúplex, ¿no? Ya que vemos que se encuentran las habitaciones y también un baño. Vemos que también tenemos las siguientes. En nuestro caso hemos empleado las diferentes viviendas, ¿no? De un modelo tenemos las 48 y en total tenemos las 192. Muy bien, tenemos la iluminación. En la iluminación debemos ver prácticamente la iluminación tanto natural, que es la entrada de la luz, y también la ubicación de las lámparas para que sea confortable como se ve en la lámina, la ubicación correcta de las bombillas para que exista un confort. Y en lo que se refiere a la ventilación, tenemos la ventilación directa, como vemos aquí, o de cruzada en el caso de nuestros modelos de vivienda, ya que existe mucho confort y mucha ventilación. Continuamos. En el siguiente aspecto tenemos emplazamiento en general, que se refiere a un emplazamiento en 2D, y la axonometría, que ya viene a ser la representación en 3D, como vemos ahí, la ubicación que se encuentra de nuestro condominio. Muy bien, y tenemos aquí en el nuevo plano del condominio Cumbres de Quitumbe que hemos hecho muchos equipamientos tomando en cuenta los lugares de atracción como canchas, juegos para las personas adultas como también para los niños, juegos infantiles y también la vegetación alrededor. De esa manera es confortable y cómodo. Vamos a continuar. Tenemos también ya el interior de las habitaciones, de las plantas. Tenemos en la planta baja los espacios de ampliación, como vemos en los laterales, y también en la parte alta, ¿no? En el caso de los balcones, vemos que podemos ampliarlos. De esa manera, las personas podrán sentirse cómodas. Como vemos, los muebles son confortables, convertibles, y también los espacios de movilidad son muy amplios. Continuamos. Muy bien, en la evaluación general de este componente arquitectónico hemos obtenido un puntaje de 40,5 sobre 100, lo que quiere decir que todavía debemos mejorar algunos aspectos. Continuamos. Muy bien, vamos al aspecto número 3 de la construcción y podemos ver ahí algunas claves, por ejemplo, dice lógica geométrica y estructural. Entonces aquí podemos ver algunas claves, por ejemplo, dice que está ubicado Quito en un sector lleno de volcanes, donde hay también bastantes especies de ah, aguas. Entonces vemos que prácticamente Quito es bastante, se ha construido en rellenos, donde se tiene que hacer bastantes
solidificación y buenos cimientos. Vemos que en el contexto socioeconómico queremos hacer viviendas que sean accesibles a la mayor cantidad de personas, por eso no queremos hacer detalles demasiado elaborados, sino más bien algo que sea accesible, algo que sea de uso mixto y podamos tener también gran cantidad de personas. Vemos que en el contexto urbano el tejido es bastante disperso y en el centro histórico sí se puede ver una mejor organización, pero vemos que en lo que respecta a las vías, a las carreteras, son demasiado angostas, demasiado estrechas. Es por eso que nosotros hemos querido mejorar en cuanto a estos en la implementación de nuestro nuevo proyecto. En la clave número 2 vemos los elementos constructivos. Hemos utilizado la pirámide de los elementos constructivos. En este caso, en la cúspide está el elemento que es más contaminante, conocido como el aluminio, para lo cual nosotros queremos ocupar materiales de bajo impacto contaminante para nuestros diseños. Aquí tenemos instalaciones en edificaciones. Prácticamente esas tuberías captan el agua de las lluvias y puede usarse para otros usos, por ejemplo, para los sanitarios, también puede usarse para agua de riegos y así tenemos un mejor uso en cuanto a las instalaciones. También aquí vemos algunos materiales sostenibles con los que hemos edificado nuestra casa, como por ejemplo la madera certificada, el ladrillo de tierra, el unidor reciclado, que como vemos tiene un poco peso en CO2 o es un menor contaminante. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, hay desafíos de la integración de la vivienda y el transporte en varias zonas de Quito. También hay la diversidad de usos de reducción del desplazamiento en zonas, por ejemplo, en Quito colonial. Y en el paisaje natural y edificado, dependiendo de dónde nosotros vayamos a hacer nuestras edificaciones, tenemos que también respetar el aspecto cultural y también vamos a ver la parte de la construcción y los materiales sostenibles, como por ejemplo este edificio que se encuentra aquí en Cumbaya llamado La Acuarela, que podemos ver aquí que tiene terrazas también con bastante vegetación y vemos aquí algunos materiales reciclados también que nos permiten tener una buena, un buen confort también de los materiales y también un buen bienestar. Vamos a seguir con el siguiente componente. Muy bien, a ver, estábamos analizando el componente arquitectónico, el componente constructivo. Con el componente número 4. Vamos a continuar con el componente número 4 y vamos a ver algunos aspectos. Tenemos ahí el componente 4 que es la eficiencia energética. Continuamos. Muy bien, aquí tenemos la eficiencia energética. Vemos que en el caso de nuestro proyecto, vemos que el 23 de septiembre, donde más se proyecta la luz. Entonces, en nuestro proyecto vemos que mm, la zona norte es la más iluminada y la zona sur es donde necesita más energía. Muy bien. Continuamos. En este caso hemos tomado en cuenta ese aspecto, por lo cual vemos que hemos tomado en cuenta la absorción de calor, mientras que el color negro tiene un 98%, que es lo que más absorbe el calor, mientras que el color blanco solo tiene un 20%, por eso nuestras edificaciones son de color blanco. Continuamos. Aquí también tenemos otros aspectos, como se refiere al sistema de elementos constructivos eficientes. Hemos utilizado los paneles solares para de esa manera conservar la energía. Hemos tomado como ejemplo la casa unifamiliar, que es la más pequeña, para una vivienda de 5 personas, es decir, también está incluido una persona discapacitada. Como nos encontramos en la línea cero, la inclinación de nuestro panel solar debe ser solo de 4 grados. Al mismo tiempo, vemos de que se puede ahorrar hasta el 50% de energía de forma anual. Entonces, muy bueno el uso de los paneles solares. Por otra parte, tenemos la ventilación y tenemos la ventilación, en este caso, la ventilación cruzada. También tenemos las técnicas constructivas, en este caso también hemos utilizado vegetación y de esa manera, más de ser un ambiente natural, también es confortable. Tenemos la clave de captación de energía mediante la utilización de recursos naturales. Hemos visto la importancia en este caso del almacenamiento del agua y se le utilizarla para las duchas de forma que la calentamos de forma natural como se ve ahí. Por eso hemos hecho un corte en planta para poder ver este proyecto con que funciona
de forma espectacular. Aquí vemos la distribución de los planos también, en el caso de cada uno de los aspectos, como se destaca en este caso la cocina, cómo puede estar distribuido con diferentes diseños. Continuamos. Muy bien. Entonces, la idea de esta cuarta clave es de que nosotros prácticamente ocupemos bien la energía. Muy bien, en la eficiencia energética vemos en este caso tiene una evaluación y hemos llegado a la conclusión de nuestro proyecto de en este aspecto de 36,7 sobre 100. Entonces vemos que todavía se puede mejorar. Continuamos. Muy bien, vamos a ver la siguiente parte, que es el componente número 5, que es el componente social. Vamos a ver algunos aspectos. Lo que se busca es una mejor participación ciudadana, que las personas y sus intereses compartan con ellos. Entonces vemos aquí que hay varias partes para socializar. Lo que es importante es un diseño que me permita hacer que las personas interactúen entre sí sin sacrificar tampoco la privacidad de ellos. Por eso aquí se ha implementado parques, se ha implementado piscinas, se ha implementado juegos infantiles para que las personas puedan disfrutar de estos espacios y puedan relacionarse entre sí de una forma más adecuada. Vemos la socialización del proyecto también, vemos que las personas son una parte importante del proyecto y hay que pensar también en sus necesidades y cómo éstas se acoplan a mi proyecto. Es por eso que a través de encuestas podemos ver y ir mejorando el emplazamiento, verme qué equipamiento me sirve mejor. Entonces vemos aquí unas plazas para que puedan reunirse, para que puedan conversar. También podemos ver aquí algunos juegos para que puedan hacer ejercicios y de esa manera puedan estar relacionándose entre sí. También vemos aquí unas pequeñas cabañas donde pueden también sentarse, tomar el sol y de esa forma también pueden fomentar la participación ciudadana. Vemos también el respeto a la cultura, también y a las costumbres, podemos en eso implementar canchas de juegos deportivos, podemos poner canchas de vóley para de esta manera tener una identidad y seguir respetando también estas buenas costumbres. En la contextualización y la cultura podemos ver que es bueno tener siempre una retroalimentación y siempre estar al mando con las nuevas alternativas y necesidades que nos surjan. Podemos ver una buena investigación de mercado, qué es lo que más necesitan y cuáles son los factores que más nosotros podemos dar realce. Podemos aquí la sostenibilidad social, el apoyo y la legitimidad y la mejora del diseño y la funcionalidad también de los espacios. También tenemos aquí el marketing, el producto social, el fomento del sentido de pertenencia. Es importante que las personas se identifiquen con el lugar también. Y también tenemos aquí unos ejemplos de las cosas que podemos haber implementado, como por ejemplo implementamos juegos infantiles y podemos aquí ver a las personas que están disfrutando de estos entornos y fomentando también una mayor participación. Muy bien, vamos a continuar también. Vamos a ver la calificación de este componente social que hemos llegado al 4,5% sobre 100. Por ello que nosotros aplicando todas estas técnicas podemos también ir mejorando. Muy bien, vamos con la evaluación del proyecto final. Ahí tenemos los componentes. Tenemos en el componente urbano un 90 sobre 100. Continuamos. También tenemos en el componente arquitectura 92,9 sobre 100. Continuamos. En el componente de construcción tenemos 100% que hemos logrado. En el componente de eficiencia energética 60 sobre 100. Y también hemos hecho un pequeño resumen de los componentes. Tenemos el componente urbano de 90 sobre 100, componente de arquitectura 92,9 sobre 100, componente construcción 100%, componente eficiencia energética 60 sobre 100 y componente social 78,6 sobre 100. Si nosotros hacemos un análisis, una media aritmética de estos cinco componentes, nuestro proyecto estaría en un 85% sobre 100, es decir, que está muy bien. Hemos tomado en cuenta para esto algunos aspectos, por ejemplo, la opinión
de la comunidad, qué se espera, también por qué hemos elegido nosotros de este territorio, porque vemos que muchas veces las casas son construidas de forma igual, también vemos que no es sostenible, por eso las personas muchas veces abandonan los hogares y también hemos tomado en cuenta el aspecto de seguridad. Hemos visto de que si nosotros ponemos en práctica todos esos componentes, tendremos unos buenos condominios donde haya sostenibilidad y sobre todo donde exista armonía entre la sociedad. Muchas gracias.